Bien, hermanos, gusto de verlos y especialmente a la hermana Ibis, después de muchos días, pero la alegría es de que nuevamente se encuentra con nosotros. Y en esta mañana, pues la historia de lo que contaron de los diezmos y las ofrendas y guardarla más que nada el Santo Sábado, me trajo a la memoria lo que pasó en nuestra familia. Fue echado su hijo por guardar el sábado, ¿verdad? Por tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios. Y luego tuvieron que pedirle nuevamente que volviera a casa a tomar, porque ya iban en fracaso. Pero ¿qué hizo el hijo? Pidió dos cosas: respetar el día sábado y sacar de la mercancía de las cosas que a Dios no le agrada. Y esto me trajo a la idea de mi hermano mayor, que cuando él abrió el bar, o cuando conoció primeramente la palabra de Dios, cuando le comentó a mi padre, le explicó por qué se debería guardar, mi padre dijo: hijo, no me vengas con historias. Yo tengo trabajo para hoy. Si no hago yo, ¿quién me lo va a hacer ese trabajo? Así que lo regañó a mi hermano. Pero gracias a Dios, con el pasar del tiempo, ellos aceptaron la palabra de Dios y guardaron hasta su muerte el día sábado como día de reposo. Y también cuando mi hermano más después abrió su negocio, lo primero que él puso la decisión de abrir ese negocio en las manos de Dios. Y lo primero que él hacía para abrir su negocio en ese día era hacer el culto divino con toda su gente. Tenía como 16, más de 15 personas que trabajaban en el restaurante. Era un restaurante vegetariano, totalmente vegetariano. Y le fue muy bien. Pero después, años atrás, él se dedicó ya más que todo a lo que es el campo, y lo dejó la herencia a sus hijos, que ya son mayores, pero les va muy mal ahora, muy mal. Que no rinde el negocio. ¿Por qué? Porque no hacen lo que hacía su padre, porque están siempre a las apuranzas. Ya no hacen el culto divino para abrir el negocio, ya no están con el mismo interés de seguir a Dios, pues el negocio se fue de caída. Y yo hablé con mi hermano y dije: ya ellos son mayores, quítalos el negocio, que se busquen la vida. A veces Dios obra, hermanos, como ese que contó hoy, pues Dios tiene poder. Que cuando cerraron el negocio el día sábado, todos dijeron que ese negocio iba a quebrar por no atender el día sábado. Pero fue lo contrario, según lo que cuenta él, que al abrir ese domingo, el primer domingo, pues en el negocio se vendió el doble que se había vendido un día sábado. Eso es lo que cuenta, ¿verdad? Y todo es por obra de Dios. Ahora, pues toca el tema principal que yo escogí para este día: la conversión de Pablo. Es muy interesante ver cómo fue convertido Pablo de la vida que llevaba antes y a la vida que llevó después. Y aquí el texto para esta mañana, escogí Hechos de los Apóstoles 18, 9 y 10. Y el tema titula: no tengas temor,
no guardes silencio. Y eso debe ser para cada uno de nosotros, hermanos, no tener miedo. Porque el miedo, quien nos introduce es el enemigo, Satanás. Y por eso tenemos miedo. Pero quiero leer Hechos de los Apóstoles, 18, capítulo 18 y versículo 9 y 10. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sabemos la historia de Pablo, hermanos, que cuando él iba, o sea, su trabajo de él era apresar cristianos, y en ese momento él decidió ir a Damasco. ¿Para qué? Para aprender más cristianos. Él, con la sabiduría que tenía y con el coraje, pues pidió orden a sus superiores para emprender ese camino. Pero lo que pasó a Pablo en ese camino, ya cerca a Damasco, dice, llegando casi a Damasco, después de mediodía, lo que se encontró fue con la presencia de Jesús. Con un resplandor, dice, que le volvió ciego y no veía nada, y cayó de rodillas. Esa conversión, esa transformación, yo quisiera tener, hermanos. ¿Cuánto pido a Dios que me diera esa transformación que recibió Pablo en ese momento? En sueño, en algo, pero quisiera que me hable así como le habló a Pablo. Pablo en ese momento, cuando cayó de rodillas, cuando escuchó las palabras de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no respondió con soberbia ni altanería, nada, sino que él, yo creo que en ese momento ya estaría transformado su corazón. Dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ya cambió, porque si estuviera todavía con la vida que llevaba antes, yo pienso que no hubiera contestado de esa manera. Señor, ¿qué quieres que haga? Y eso vamos a leer en el libro de Hechos también, capítulo 9. El versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Él tenía esas ganas de seguir trabajando, apresando cristianos. Y vamos a seguir adelante. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase a algún hombre o mujer o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él replicó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor respondió: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Con qué fin se le apareció a Saulo en ese momento Jesús, cuando iba
de camino a Damasco, porque Jesús ya había visto su sabiduría de Pablo, porque Jesús necesitaba un hombre capaz de afrontar a esa gente que vivía en ese entonces, a los judíos incrédulos y a todos ellos. Y sus apóstoles no eran capaces de afrontar ese trabajo. Y entonces Jesús vio en Saulo esa capacidad de llevar su palabra. Es por eso que escogió a Saulo en ese camino que él iba hacia Damasco. Y luego podemos leer más adelante. Los hombres que iban con Saulo se habían detenido atónitos porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no veía nada. Así lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y no comió nada, ni bebió. Saulo en ese momento ya estaría con el Espíritu de Dios para afrontar ese trabajo. Y pues ya Dios también había elegido a Ananías, que era un hombre que vivía con Jesús, con Dios. Dijo a Ananías, vete a tal lugar y ahí te estará esperando un hombre, dice, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Recta, busca en casa de Judas a un hombre de Tarso. Entonces ya le da las indicaciones a Ananías, pero la respuesta de Ananías, ¿cuál fue? Señor, que ese hombre tú sabes que ha hecho mucha maldad a tus hijos y aún me mandas a él. Y Ananías tuvo que obedecer la palabra de Jesús porque me es necesario, dijo. O sea, Jesús ya sabía para qué lo necesitaba a Pablo. Entonces, por esa introducción de Pablo, de la transformación, a veces en nuestra vida, hermanos, nos pasa eso. El ser humano, cuando estamos bien, a veces según nosotros no necesitamos cambios. ¿Para qué? Y rechazamos. Pero cuando llega a nuestras vidas una cosa de desesperación, un problema en la familia, qué sé yo, o en el trabajo, cambiamos nuestra actitud recién y decimos, ¿qué puedo hacer? Y dice, si el ser humano quiere ver cambios en su estilo de vida, el desafío más importante es romper paradigmas. Normalmente la gente se mantiene el statu quo. Las cosas funcionan como les enseñaron y se sienten cómodos. ¿Para qué el cambio? Y a veces lo que decimos nosotros es eso. Yo no necesito cambio, yo así como estoy viviendo, estoy bien. ¿Para qué? Por otro lado, a veces se vuelve necesario cambiar cuando hay tragedias. Se trata de algo que muchos educadores llaman crisis y oportunidad. Una persona es impulsada a tomar una decisión, aunque ésta no quiera, no queda otro camino posible. Y luego, después de llegar a una situación crítica en nuestra vida, podemos optar recién por ese cambio. ¿Por qué? Porque no nos queda otra cosa que aceptar. Los discípulos de Jesús
se habían concentrado en predicar el Evangelio solo a los judíos. No se atrevían a romper esos límites y tampoco querían por qué convivir con personas que no eran judías. Los asustaba, los consideraban gentiles y por tanto creían que el Evangelio no era para ellos. A su entender, no se les podía considerar hijos de Dios. Entonces aquí vemos que los discípulos no querían afrontar ese trabajo de llevar la palabra a esa gente. Entonces Jesús, lo que transformó su vida de Saulo, que de entonces ya no se llama Saulo sino Pablo, pues era para ese trabajo, porque los discípulos no eran capaces de afrontar, de predicar su palabra, porque le tenían como excluidos. Inclusive en su manera de pensar dice que ni siquiera no deberían ser llamados como hijos de Dios. Pablo, por su parte, tenía un temperamento más agresivo. Estaba acostumbrado a ser líder y a tomar decisiones extremas. Él tomó la decisión de dejar a los judíos y se fue a predicar a los gentiles y a los judíos. Les costaba mucho aceptar a Jesús como el Mesías, por lo que discutían con Pablo hasta el punto de odiarlo y querer matarlo. Los judíos eso lo quisieron, hermanos. Como que cuando Jesús vino, yo vine a los suyos y los suyos me rechazaron, dice Jesús, ¿no? Pero con Pablo pasó lo mismo. Él cuando empezó a predicar a los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías prometido. Entonces, por ese modo, pues a Pablo le amenazaron de muerte. Pero Pablo, con lo que era capaz de hacer, toda la voluntad de Dios, como le dijo a Jesús, ¿qué quieres que haga, Señor? Pues tenía esa mentalidad de predicar a todo el mundo. Jesús, ya se te dirá en su momento oportuno qué es lo que tienes que hacer. Y ese fue el trabajo de Pablo, de afrontar a los incrédulos con la palabra de Dios. Por lo que discutían hasta el punto de querer matarlo. Sin embargo, había muchos entre ellos que querían oírlo y aceptar de buena gana las nuevas enseñanzas del Evangelio. Como ocurre en nuestra vida, a veces nosotros en esta vida aceptamos fácilmente cuando nos habla alguien de la palabra de Dios y otros no quieren ni saber. Nos dicen, estás perdiendo tu tiempo conmigo. A ti te están lavando el cerebro. A Pablo, ¿qué le dijeron? Le dijeron, tantas letras te están volviendo loco. ¿Y él qué contestó? Que no, que era la voluntad de Dios y su palabra de Dios. El Señor le dijo a Pablo directamente, no temas y no calles. Es decir, Dios quería que Pablo rompiera los paradigmas con los que los judíos habían estado atados por tantos años. Jesús quería que su mensaje no fuera solo para judíos, sino para todo el mundo. Dios no hacía ni hace distinción de personas. Su plan fue, desde el principio, que todo ser humano tuviera la oportunidad de conocerlo para ser salvo. A veces, hermanos, nosotros creemos que Dios
no me va a perdonar o no me va a oír. O a veces decimos, ¿para qué yo le hablo a él si él es tal, ha hecho estas cosas y no? Pero la palabra de Dios nos dice que no debería haber esa excepción de apartar a los demás, sino amar como Dios amó al mundo entero, a todos, por igual. Para Él no había judío, gentil, no había pecador, no había asesino, nada. Él lo único que espera de nosotros es que reconozcamos nuestros errores y seamos capaces de decir, Padre, perdóname. Confesar nuestros errores, a pesar que Él conoce nuestra vida. Si Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, ¿cómo no va a saber nuestros errores que cometemos a diario? Pero Él espera esa confesión de nosotros, de cada uno de nosotros, para nuevamente acercarse y vivir con cada uno de nosotros, hermanos. Y nuestra vida debería ser eso. Como Pablo nos dice, quiero leer en Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo eso para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. O sea, Pablo ahí reconoce para qué fue alcanzado por Jesús. Y dice que todavía no llegó a su meta final, sino que prosigue, que sigue adelante. A pesar de la vida que sufrió Pablo, pues él en ningún momento dijo, esta vida no es bueno. ¿Para qué acepté? O sea, no se escucha en las palabras de Pablo, en ninguna carta, en ninguna epístola, lo que se queja. Al contrario, agradece por haber conocido a Jesús. ¿Y para qué? Hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta hacia el premio hacia el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús. Ese era su meta de Pablo, alcanzar, llegar a la meta. A veces en la vida de cada uno de nosotros podemos ver los deportistas que se preparan, hermanos. Un atleta, ¿qué hace para ganar un premio? Día a día tiene que practicar. Día a día tiene que acortar ese tiempo para poder ganar ese premio. Y nuestra vida de nosotros debería ser lo mismo, prepararnos día a día más y más. ¿Para qué? Para alcanzar ese premio que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad, el plan de Dios sigue siendo el mismo. Pablo ya no vive, pero Dios vuelve a levantar a hombres y a mujeres en todas partes para cumplir esa función. Para eso estamos nosotros aquí, para hacer el trabajo que hizo Pablo o para hacer el legado que él nos dejó. A hombres y mujeres, dice, no solamente hombres, tanto hombres y mujeres, para cumplir esa función de predicar su palabra de Dios. Es posible que
así te haya abordado una persona que rompiendo el prejuicio te anunció el Evangelio de Jesús. Nosotros a veces no nos damos cuenta de qué momento conocimos la palabra de Dios, pero hay alguien que seguramente nos hablaría. Y esa palabra que nos habló, pues si nosotros aceptamos, pues nuestro crecimiento espiritual puede ir creciendo poco a poco para tener más relación con nuestro Señor Jesucristo. Te anuncio el Evangelio de Jesús. Ahora es tu privilegio hacer lo mismo con otros que también lo necesitan. Nuestro tiempo ahora tenemos que dedicar cada uno, hermanos, de anunciar a otros que necesitan. Aún hay gente que no conoce. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Coraje. Ese espíritu como tuvo Pablo, de afrontar sin miedo. Pero a nosotros el que nos pone miedo es el enemigo. Pero ese miedo es a causa de lo que nosotros no nos alimentamos de su palabra de Dios. Si nosotros, como Pablo nos dice, nos alimentáramos día a día de su palabra de Dios, sé que ese miedo desaparecería de cada uno de nosotros y afrontaríamos con coraje como lo afrontó Pablo. Y no te importe el color, el idioma y la nacionalidad, el credo o el género, y habla del amor de Dios. Sin importar nada, debemos hablar del amor de Dios. Su situación, su pasado, porque podemos conocer en nuestro barrio, en nuestro pueblo, a personas malos, a personas que hacen daño a los demás. Pero eso no debería ser un impedimento para cada uno de nosotros, hermanos. Deberíamos impartir esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchos no conocen que Jesús murió por ellos y que está próximo a venir. Esta es tu oportunidad. Todo es por su gracia. Y esa oportunidad debemos aprovecharla en nuestra vida, ahora que estamos vivos. De muertos no vamos a poder hacer nada. Y Dios nos da esa oportunidad de aprovechar para llevar ese mensaje a los que necesitan. Todo es por la gracia de Dios. Nosotros esa redención con Él tenemos es porque Él nos amó y nos ama a pesar de lo que somos. Esta conversión de Pablo, a mí la verdad, hermanos, me conmueve. Porque fue un encuentro tan grande y inesperado por Pablo, por Saulo. ¿Para qué? Para cumplir una misión tan grande, para que Jesús le dio para que vaya a impartir a los demás. Yo quiero leer esta parte donde dice, Saulo predica a Jerusalén. Está en el capítulo 9 y versículo 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo y no creían que fuera discípulo. ¿Por qué le tenían miedo, hermanos?
porque sabían su historia pasada de Pablo. Es como que a nosotros, si un día nos encontráramos con una persona que le hemos conocido que hacía mucho daño a la gente y se nos acerca y nos quiere hablar de la palabra de Dios, no creo que sería fácil para creerlo, que cambió su vida, ¿no? Pero lo que Pablo estaba predicando era la verdad y lo que Cristo le encomendó. Entonces Bernabé lo llevó y lo presentó a los discípulos. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, que le había hablado, y que en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Ahí es donde Bernabé le aclara, porque ya había sido transformado Pablo, y que ya la palabra de Dios, de Jesús, había predicado en Damasco, hermanos. Entonces, en nuestra vida, lo que nos toca es aplicar el legado que nos dejó Pablo, hermanos. Y esa inspiración que yo tengo de la vida de Pablo, pues lo quiero aplicar en mi vida, pero pido a Dios día a día que transforme mi vida como lo transformó a Pablo con un resplandor de luz. A muchos nos falta la conversión, transformar nuestra vida, transformar nuestro carácter. Todavía nos queda ese yo en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, creo yo, hermanos. Con estas palabras os animo a que apliquemos ese legado que nos dejó Pablo. Amén. Oremos, hermanos. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti, Señor. En este día santo hemos gozado de tu presencia en este lugar de tu santo templo. Ahora rogamos, Señor, que tú nos lleves a cada uno de tus hijos a nuestros hogares con bien y que este día santo lo dediquemos a tu nombre por completo. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo ese mal, Señor, que Satanás está haciendo su obra en todo momento, día a día, tratando de distraernos de alguna manera con nuestro trabajo, con nuestros estudios o con nuestra enfermedad. Pero queremos entregarte y rendirnos a ti, Señor, en esta vida. En el nombre de Jesús lo suplicamos humildemente. Amén.